Y la Cámara de Diputadas y Diputados desestimó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Isquia Siches, presentada por la bancada del Partido Republicano. Para conocer los alcances y significado de esta votación, estamos con Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Mario, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, Mario, por lo menos desde un primer inicio, cuando se presenta esta acusación, fue, yo recuerdo, rechazada de plano por Chile Vamos. Es una acusación que no se le veía mucho futuro desde su inicio, ¿no? Sí, exactamente. Hay dos argumentos ahí por parte de Chile Vamos. Primero, el hecho de que tener a la ministra Isquia Siches en esa posición termina siendo una ventaja para ellos. La ministra cada semana tiene una polémica distinta, una polémica asociada con ya sea la situación de la macrozona sur, con la situación de la delincuencia, con impases, frases desafortunadas, etcétera. Por lo tanto, es una persona que de alguna forma marca pauta con un aspecto negativo para el gobierno. Y hay otra parte que es que una vez que se inaugura esta como especie de jornadas de acusaciones constitucionales, ya no hay vuelta atrás. Lo mismo le pasó en su momento a Piñera. Una vez que se empiezan a iniciar, después viene un efecto en cadena sobre el resto de los ministros que forman parte del gabinete. Porque al ser rechazada en esta instancia, como conocimos hoy día, ni siquiera se da técnicamente por presentada esta acusación, no llega ni siquiera a ese punto. Claro, exacto. Ya teníamos como antecedente de que el informe que elaboró la comisión era un informe negativo y dentro de esa comisión habían diputados... Era 4-1 a favor de la oposición. Claro. Entonces, ya anticipábamos de alguna forma. Ese informe, por supuesto, que no es de carácter vinculante, solamente un informe que le sirve al Pleno para poder tomar esa decisión, pero ya sabíamos un poco este resultado. Eso independiente de los argumentos, lo que tenemos que entender acá es que este tipo de acusaciones constitucionales no necesariamente son juicios de mérito, sino que también tienen, aunque su defensa no lo diga, un componente político muy importante. Esto tiene bastante de juicio político, más que realmente del mérito en específico. Por eso los dos argumentos que te di al principio son argumentos de tipo político y no sobre el mérito de la acusación. Usando una jerga quizás más popular, ¿quema algún cartucho la oposición al no fructiferar esto o sencillamente algo que no va a generar mucho ruido de aquí en más? Sí, esto le genera un problema a la oposición, entendiendo de que empiezan a aparecer estas divisiones entre lo que es el sector del Partido Republicano versus lo que es el resto de Chile Vamos. Y eso es particularmente complejo. Lo que observamos, por ejemplo, en la Convención Constitucional es que la oposición actuó como un grupo unido, un grupo disciplinado, y para las distintas votaciones votaron con ciertos niveles de acuerdo. En el caso de lo que pasa en el Congreso, necesariamente el Partido Republicano va a tener que encontrar puntos de convivencia con la centro-derecha más tradicional en Chile. Si no, le va a pasar un escenario similar al que le ocurrió a la centro-izquierda, con esta fragmentación entre el Frente Amplio y la Concertación, donde habían votaciones en las que votaban de manera disciplinada y otras donde no lo hacía. Eso supone un riesgo, supone una fisura en términos de cooperación entre ellos. ¿Crees que esto puede mejorar o no incidir en el escenario de la ministra Siches? Recordemos, desde su llegada al Ministerio del Interior, han pasado ya, ayer se cumplieron 4 meses de gobierno, ha sido bastante criticada por situaciones que hemos visto, por errores reconocidos desde el mismo gobierno, diferentes puntos, desde las declaraciones por el tema del avión, el tema de migración, el locución Temucuicui y otras instancias. ¿Esto mejora el escenario para Isquia Siches o sencillamente sigue siendo igual de complejo para muchos? Sí, sigue siendo complejo para la ministra y sigue siendo complejo además para el presidente, en el sentido de que está en una situación imposible, es una situación donde si es que la saca tiene que pagar el costo político y además un costo personal porque son amigos, son cercanos, pero si es que la deja también se expone a que sigan ocurriendo este tipo de problemas. Intervenciones ya han habido intervenciones por parte del equipo de Camila Vallejos que no necesariamente han dado buenos resultados. Lo que sí se ve es por lo menos una ministra mucho más pauteada, pero donde siguen ocurriendo problemas, la situación del paso a los libertadores durante este fin de semana, etcétera. Cada día hay una noticia nueva asociada con asuntos de interior, precisamente dentro de este rol, que tiene como un doble rol el ministro del Interior, un rol político y un rol más bien de asuntos de interior. Es precisamente en este rol de asuntos de interior donde ella ha cometido la mayor cantidad de errores y donde ha tenido problemas, pese a que le cambien los asesores, pese a que tenga el apoyo de la SECOM, que tenga el apoyo del equipo de Camila Vallejo, sigue ocurriendo lo mismo. Y ahí se vuelve una discusión, Mario, que esto no es ninguna forma de buscar exculpar a la ministra, pero también la discusión sobre el rol del Ministerio del Interior, que para muchos
cubre demasiados aristas, son demasiados puntos y a veces quizás no da para cubrir tanto, desde materia de seguridad hasta lo que vimos los Libertadores, hasta temas políticos. O sea, es demasiado amplio el abanico para muchos de los que cubre el Ministerio del Interior y quizás sería importante acotarlos, por ejemplo, como el proyecto que está en la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Sí, exacto. Yo veo con buenos ojos ese proyecto una separación entre los dos roles, un rol que Ya. sea de un ministro del Interior, que sea parecida a la figura de un vicepresidente, como funciona en otros países, que en el fondo es el reemplazo del presidente y tiene este rol como de jefe de gabinete o algo así, versus la otra figura, que es la figura que está asociada con los temas de seguridad, donde se puede tener una persona que efectivamente sea experta en temas de seguridad. Si nosotros vemos los ministros del Interior que han tenido los gobiernos anteriores, en su mayoría tienen estos dos perfiles, o son personas cercanas al presidente y por ende son su jefe de gabinete, o son personas con algún nivel de especialidad en áreas vinculadas con la seguridad pública, etc. Creo que ahí, en el caso de la ministra Isquiasiche, y este es un punto positivo, es donde el subsecretario Monsalve la ha tratado de ayudar, por lo menos en función de los temas de seguridad pública. Pero ¿qué es lo que termina pasando acá? Los errores los comete Isquiasiche y el subsecretario después tiene que salir a arreglarlo. Entonces, el que aparece como la figura con valoración positiva es Monsalve y no la ministra Isquiasiche. ¿Ves tú, Mario, que sea necesario tú lo mencionabas recién respecto al concepto, pero un cambio de gabinete pronto? El otro día en varias entrevistas lo mencionó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, fue muy criticado, sobre todo desde Apruebo de Dignidad, por sugerir la necesidad, decía él, de un cambio de gabinete pronto, incluso antes del 4 de septiembre. ¿Tú ves la necesidad de un cambio y que este sea antes de la fecha del plebiscito? Sí, mira, para todo el mundo, tanto para oposición como para gobierno, siempre va a ser un buen momento para un cambio de gabinete, en el sentido de que siempre hay cuestiones que perfeccionar, siempre hay personas que sacar y siempre hay equilibrios que cambiar. Naturalmente, los partidos políticos empujan en esa dirección. El problema que tiene precisamente Isquiasiches es que no tiene la espalda política de un partido detrás. No es como el caso de Camila Vallejo, que tiene el Partido Comunista, no es como el caso de Giorgio Jackson, que tiene la Revolución Democrática. En el caso de la ministra Isquiasiches, eso no existe. Entonces, evidentemente, también van a haber críticas dentro de su propio sector para tratar de reemplazarla y cambiar un poco los equilibrios dentro del gobierno. En temas políticos, entre más se demore el presidente en hacer ese cambio de gabinete y efectivamente sacar a Isquiasiches, más grande va a ser la herida que se provoca, porque en definitiva hay un punto de no retorno con ella, hay un punto donde ya no hizo contacto con la ciudadanía, está dentro de los ministros peores evaluados. Esta es una situación sumamente anómala. Encabezan las listas de los ministros mejor evaluados ministerios como el de Educación, que tradicionalmente estaba en los últimos lugares del ranking. Y en estos últimos lugares del ranking está precisamente Isquiasiches, y parece ser que es más asociado con la figura que con el cargo en específico. Sí, tú mencionabas el tema de los ministros cuando son independientes, no vienen de partido, y se me vino inmediatamente a la memoria lo que sucedió en su minuto, en uno de los tantos momentos complejos que enfrentó Sebastián Piñera en su segunda administración, lo que fue Sebastián Sichel, cuando él pasa del Ministerio de Desarrollo Social, lo recordarás, al Banco Estado, uno de los ministros que estaba haciendo, por lo menos de acuerdo a las encuestas, que tenía una valoración más alta dentro de un gabinete que no tenía una valoración muy positiva de parte de la ciudadanía, pero eran unos ministros rescatables dentro de esa aprobación, y pasa al Banco Estado. Para algunos, ahí parte de la explicación estuvo que ese ministro venía del mundo independiente, y al no tener el respaldo de un partido significó que un ministro bien evaluado, en este caso, claro, el caso de la ministra Sichel, son otros elementos que se valoran, pero repito el tema de la independencia, que al final, al no tener el respaldo político de un partido atrás, termina siendo, entre comillas, damnificado. Claro, efectivamente eso es así, es un buen ejemplo el que pones. Y en general los presidentes tratan de darle como un cierto perfil a su comité político. En el caso de Piñera observamos como dos momentos. Observamos un primer momento en el que estuvo la presencia de los independientes, que fue durante su primer gobierno, luego la llegada de los partidos tradicionales, y un tercer momento que es cuando ocurre el estallido social y Evópoli se toma el comité político, como de alguna forma tratando de buscar alejarse un poco de la derecha y acercarse a ciertos sectores de centro más tradicionales. Algo parecido eventualmente podría pasar con Boric, que inicie con un comité político con esta figura fuerte de carácter independiente, pero que luego tenga que necesariamente transitar hacia los partidos políticos buscando el apoyo interno. Recordemos que esta es una coalición, que es un pacto electoral que se transformó en un pacto de gobierno y no un pacto de gobierno como era inicialmente. Entonces, evidentemente hay peleas entre ellos, hay disputas entre ellos, y además es una coalición muy grande en términos de cantidad de partidos, de cantidad de movimientos que adhieren. Entonces, evidentemente tener una figura política ahí de alguna forma podría traer cierto nivel de estabilidad, y por lo menos dentro de la propia casa del presidente. Sí, por último, Mario, ¿cómo ves el escenario de aquí al próximo 4 de septiembre? Por lo menos hemos visto el gobierno que uno lo ve
en los discursos, en las palabras del presidente, que se aleja un poco, intenta tomar independencia respecto a la opción apruebo o rechazo, en el sentido de que se abre a otras posibilidades, por ejemplo, el apruebo para reformar, situaciones que hace un tiempo no ocurría. ¿Ves que el gobierno se está preparando para una situación que quizás el 4 de septiembre se abran posibilidades que no son tan afines para el gobierno? Sí, mira, sobre esas dos cosas, solamente un 10% de la gente aprobaría el texto tal cual como Ya. está sin hacer modificaciones. Eso es lo que muestran las encuestas. Por lo tanto, evidentemente el escenario de reforma, gane el apruebo o gane el rechazo, es un escenario que está abierto y es un escenario que evidentemente se tiene que hacer. Incluso si que gane el apruebo con un margen estrecho, la necesidad de reformas es algo que va a tener que impulsar el gobierno y eso es iniciativa del presidente. Por lo tanto, es una decisión que independiente de que quieran tomarla o no, van a tener que tomarla hacia adelante. Y lo segundo, el presidente ha mostrado cierta ambivalencia en torno a esto. O sea, por un lado, dice que tienen que separar, que la gente tiene que separar su figura de la figura de la convención y de la misma constitución, pero por otro lado, su ministro Giorgio Jackson ha dicho en 2 ocasiones de que el programa de gobierno de alguna forma está condicionado con la aprobación del texto constituyente. A eso se le suma una cuenta pública donde precisamente gran parte de las propuestas y gran parte de las cosas que dijo estaban vinculadas con cuestiones que aparecían en el texto constituyente. Entonces, es de manera indirecta, cercano al resultado, pero de manera directa, al menos lo que trata de hacer es la separación. Mario, La sensación... sí, Sí, solamente un punto, que claro, tú las declaraciones que das, claro, la de Jackson se da, el ministro Jackson, a principios del gobierno, claro, la del presidente, la que tú mencionas en la cuenta pública. La última es la que da en el 4 de julio, cuando se le entrega el documento final del proyecto, que ahí cuando el gobierno, el presidente dice, no, hay que separar al gobierno con lo que sucede con este proyecto o el plebiscito. En el fondo, también uno entiende que el mismo presidente le va tomando la temperatura un poco a lo que está pasando y obviamente que ahí se van ajustando las piezas, ¿no? sí, claro, efectivamente. Y con eso precisamente quería cerrar. No son malos necesariamente los cambios de opinión. En Chile Mm. existe una valoración como muy grande por el tema de la consecuencia, de que uno dice una cosa y se mantiene inmóvil asociado con eso. Pero efectivamente lo que está haciendo el presidente es tratar de alguna forma, adecuarse hacia el momento. Ahora, evidentemente, si se aprueba o se rechaza el texto constituyente, el presidente va a tener que decir algo. El presidente va a tener que hacer algo, ya sea teniendo que gobernar con una nueva constitución y ver sus modificaciones, o si se rechaza el texto en definitiva, va a tener que ver las propuestas, va a tener que abrirse a las propuestas de la democracia cristiana, las propuestas de la derecha, y va a tener que verlo, porque si no, esto se va a transformar realmente en un problema para su gobierno. Independiente de un tema de imagen, que hay una asociación, por supuesto. Mario Herrera, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.